Estamos haciendo lo que se llama, y nosotros le llamamos Operación Detox. ¿Qué es Operación Detox? Es tratar de desintoxicarnos de las enseñanzas que se nos han enseñado por muchos años y han contaminado nuestra fe, nuestro creer, nuestra vida espiritual. La han contaminado. ¿Tengo yo pruebas para decir eso? Yes. Claro que las tengo. ¿Ya? Si no, no estuviera yo haciendo esta operación. Qué bueno sería que todos completaran este proceso de lo que es desintoxicación. ¿Por qué? Porque al ser porque ¿qué es una intoxicación hablando en el término humano? Es cuando ingerimos algo que está contaminado, ¿ya? Entonces nuestro cuerpo se siente enfermo, nuestro cuerpo se siente débil, nuestro cuerpo necesita una limpieza. A veces la intoxicación es muy fuerte que paramos en el hospital y en muchos de los casos la gente muere, ¿ya? En el ámbito espiritual es lo mismo. Nosotros hemos ido a la iglesia por muchos años y hemos comido palabra, hemos comido mensajes, hemos comido testimonios, profecías. Hoy en día está de moda eso de que la gente viene y dice, yo digo, yo tal cosa. Hay que tener mucho cuidado con poner la voz de Dios en nuestra boca. ¿Entienden? Eso de, dice Dios tal cosa. Yo digo, dice el Señor. Hay que tener mucho cuidado, hermano. Porque Dios no pone su palabra en cualquier boca. Estoy hablando... Que todo en este tiempo. Especialmente en este tiempo. O sea, estoy hablando en el sentido de cuando se va a dar algo de ese calibre, ¿va? Yo sé que Dios puede poner una palabra en la boca de una persona y decir, Cristo te ama. Eso es palabra de Dios. Pero es muy diferente cuando una persona viene y dice, así dice Dios. Es mejor, les voy a dar un consejo a todos ustedes. ¿Quieren hacer eso ustedes? Amén. Hagan esto. Nunca inventen nada de su mente. Hagan esto. Así dice Dios. Yo te bendeciré. Porque eso lo dice Dios. Eso está escrito en la Biblia. Así dice Dios. Esfuérzate y sé valiente. No te dejaré ni te desampararé. No te dejaré ni te desampararé. Yo estaré contigo. ¿Ya ven? Hasta el final. Ahora, ¿en qué momento yo me voy a equivocar en dar esa palabra? Solo dijo Él. Solo dijo Él. Nuestra profecía tiene que ser conforme a lo que Él dijo, no conforme a lo que yo pienso. Porque a veces la persona se deja llevar por lo que sabe de la persona. Y si yo sé que hermana Mari está teniendo un problema familiar ahorita, yo vengo y le digo, hermana Mari, dice Dios, tu problema familiar, tal cosa. No, yo me estoy dejando llevar por lo que yo sé, por mi humanidad. Y no es así. Ya ven qué hermoso es entender las cosas claras de la vida. Pero hoy en día eso de lo místico, se le ha dado mucho énfasis a lo del espíritu, y hoy en día incluso hay iglesias que son iglesia al Espíritu Santo. No, iglesia al Espíritu Santo. ¿No? Sí, y te pido Espíritu Santo. ¿Dónde dice la Biblia que tenemos que pedirle al Espíritu Santo? Más de alguno de nosotros ha hecho eso una oración alguna vez. Yo te pido Espíritu Santo que tú me llenes, que tú... No, te pido Señor Jesús, Rey del Universo, que me llenes de tu poder, que me llenes de tu Espíritu, que es diferente. Cristo dice, todo lo que pidan al Padre, al Espíritu Santo, dice, en mi nombre. ¿Y cuál es ese nombre? Jesús en español. Yehoshua en hebreo. Jesús no significa nada. Yehoshua significa todo. ¿Entienden? Pero ese no es el tema. Vamos a comenzar con la justificación. En esto de desintoxicación estamos hablando los temas más importantes de la Biblia. ¿Cuál fue el primer tema que aprendimos? El perdón.
terminamos el perdón, ¿verdad? 3 clases muy hermosas de lo que es el perdón. Luego comenzamos la justificación. ¿Qué dijimos que era justificación? Ser Justificado es comprado, pagado, No. justificado. Comprado es otro tema que lo vamos a ver más adelante. justificado Es es declarado. ser Declarado justo. inocente siendo culpable. Eso, Ajá. ese es el término. Justificación es el acto de ser declarado No sé. inocente Siendo culpable. siendo culpable. ¿Ya? Imagínense, o sea, no solamente es decir, Ser justo, este es inocente, ser declarado justo. porque no sabremos si era culpable o no era culpable. No, ser justificado por Dios significa ser declarado inocente habiendo sido culpable. No hay justo ni aún uno, no lo hay. Todos se han desviado, todos se corrompieron, a una se hicieron todos inútiles, veneno de áspida hay en los labios, se apresuran al mal. Nosotros todos nos apresuramos al mal. ¿Por qué cree que todos estamos aquí y no estamos haciendo el mal ahorita? Porque estamos justificados. ¿Por qué creen ustedes que todos nosotros estamos aquí y no estamos haciendo el mal? ¿Se acuerda, mano Beto, cómo se enlazan las vacas allá, va? ¿Ah? Se les hace así con el lazo, ¡pu! Y una vez se pone aquí en la, ¿cómo le llaman? En la manzana del caballo. ¿Para dónde va esa vaca? Para ningún lado. Está pegada al caballo ahora, ¿va? Y si el caballo la jala para acá, Para arriba. ese lazo es el Espíritu Santo. Y Dios nos ha tirado lazo a nosotros y lo ha puesto en la manzana de Él. Entonces nosotros como la vaca queremos ir para otro lado, Pero Ya no podemos. ya no podemos. pero Dios Nos soca el lazo y nos lo detiene. jala. Ya Bien. no vamos donde queremos, sino Claro. donde Él quiere tener. ¿Se dan cuenta? Eso es el poder de Dios. Eso es el Espíritu Santo que habita en nosotros. Y hoy vamos a aprender de eso, ya van a ver. Entonces, la justificación. Pero ¿qué decíamos que... Decíamos de que ¿cómo se logra la justificación? ¿Cómo nosotros hemos obtenido la justificación? La justificación se hizo cuando nosotros, por ser pecadores, merecíamos morir, ¿verdad? Merecíamos morir. Íbamos camino a la muerte. Pero Dios, viéndonos camino a la muerte, Dios no quería que nosotros muriéramos. Entonces Él dice, no, yo los voy a salvar. Y la justicia de Dios dice, no puedes salvarlos. Tú dijiste que si el que peque muere, ellos pecaron, van a morir. Y Dios dice, pero yo los quiero salvar. No, tienen que morir. Entonces dice, ¿qué debe de pasar? Alguien tiene que morir. Hebreos capítulo 9, sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. La justicia de Dios le dijo eso a Dios. Y Dios dice, si alguien tiene que morir para salvarlos a ellos, voy a morir yo. Porque no se encontró nadie justo en el planeta Tierra. Alguien justo debía de morir. Un cordero inmolado, perfecto, sin mancha, tenía que ser el que fuera ahí. ¿Ya? Y Él fue ese perfecto. Entonces, no fue de que ya no lo es, sino que Él fue el cordero, ¿ya? Ahora, Él es el cordero perfecto. Ok, pero eso lo dijimos en la primera clase. Luego dijimos de que ¿cómo es de que Dios deja caer su gracia sobre unos y sobre otros no? Dijimos de que la lluvia cae sobre buenos y malos. El sol sale sobre buenos y malos. Sí. Pero ¿por qué la gracia de Dios no cae sobre buenos y malos, sino que solo sobre los buenos? ¿Qué es lo que hace que la gracia de Dios caiga sobre una persona? Porque Dios vio ¿qué? Fe. Dios vio fe, por la fe. ¿Ok? La fe que Dios vio, están dos personas aquí, ¿ya? Dios vio que este tiene fe.
Este no tiene fe. ¿Ok? Y por el que Dios vio que tiene fe, derramó su gracia. Y a este que derramó su gracia, siendo culpable, lo justificó, lo declaró inocente. Porque culpable no puede entrar en el cielo. Para poder entrar en el cielo, tiene que ser inocente. Él es culpable. Pero la fe lo hace a él ser justificado, inocente. Ahora, la pregunta entonces sería, de lo que yo quiero hablarles hoy, es lo siguiente. Nosotros recibimos entonces la justificación. ¿Por qué? ¿Por qué? Por medio de la fe. Por medio de la fe. ¿Qué dice Efesios capítulo 2, versículo 9? Es por la fe. No es por la fe y la certeza de que se ve. Ajá, primero dice, más antes dice, no por obras para que nadie se gloríe. Porque por gracia sois salvos. Por medio de la fe. ¿Ve? Ok. Entonces aquí la pregunta sería, ¿Qué es fe? ¿Qué es la fe? ¿qué es fe? ¿Ya ven por qué? ¿Ya ven por qué estos estudios tardan? Porque yo bien les podía haber dicho, hermanos, ser justificado es tal cosa y tal cosa. Dios me les bendiga, que les vaya bien. Y terminamos con la justificación, ¿verdad? Y hoy hay que hablar de otro tema. Es lo que pasa en las iglesias regularmente. Van corriendo. Ajá. Luego a las 2 semanas yo ya no me acuerdo qué es justificación. Porque ya me están hablando tal vez de otro tema que no está mal. No está mal, la verdad. Cada quien conforme el método que quiere implementar en su iglesia. Pero el método que yo estoy implementando acá es que vamos a estudiar un tema y lo vamos a despenicar, como cuando se acuerda, hermano Beto, cuando uno despenica una mazorca, ¿no? Sí. Grano por grano. Pero ¿qué tal si yo le hago así y la tiro? En el olote van a ir varios granitos que no se desprendieron. Esos granitos que no se desprendieron son los que están confundiendo a la gente hoy en día. Pero nosotros vamos a desgranarla bien. Y cuando tiremos el olote, ese olote va a ir Vacío, sin nada. vacío. Sin ni un grano. ¿Cómo dice usted? Limpio. Limpio. ¿Ya? Y todo el maíz lo vamos a aprovechar. Nos lo vamos a comer. Amén. ¿Está bien, Tinita? Hasta Muy- ganas me dieron en el ojo. Muy bien. Vamos a cocer el otro. Muy bien. ¿Qué es fe? ¿Qué es fe? ¿Qué es fe? Creer en algo que no se ve. Creer. Es lo que dice, creer. Creer en algo que no se ve. Que no está realizado, que no está hecho. Creer algo que no está hecho. Creer en lo que no se ve. Creer en lo que no se ve. ¿Ah? ¿Sí? Bueno, tener convicción. Tener convicción. Bien, ese me gusta, escuchar diferente. ¿Qué dijo Jesús? Creer en lo que se va a hacer. Creer en lo que se va a hacer. Creer. Convicción. Vamos a dejarlo solo así. Creer en lo que no se ve, creer en lo que no está hecho. Solo vamos a dejar creer y convicción. Una convicción. ¿Ok? Si allá en Guatemala tienen alguna pregunta, algún comentario, abran el micrófono y me pueden interrumpir cuando ustedes quieran. Creer o tener convicción. Eso es tener Fe. fe. Entonces, quiero que leamos. Hoy sí vamos a usar las Biblias. Vamos todos, en Guatemala también. Voy a darles unas citas. Vamos a ver. Jesús, Hechos 13:39.
Crisabel, Marcos 16:15. Suegra, Lucas 8:50. Mi querida suegra, Lucas 8:50. Hermana Mari, Juan 1:12. En Guatemala alguien, Juan 3:18. Y lo comienzan a leer desde el 16 mejor. Juan 3:16, 17 y 18. Porque ahí le puedes omitir esto y que salga ahí, ¿verdad? No, ellos hablan el micrófono y tú vas a escuchar nada más. Solo yo voy a escuchar. Sí. Está bueno, aquí lo... Pero está bien porque... ¿Cuál dijiste el último allá en Guatemala? ¿A Guatemala? En Guatemala dije Juan 3:16, 17 y 18. 16 al 18. Hermano Herbert allá en Guatemala también, que lo quiero escuchar. Juan 3:36. Lesbid, Juan 5:24. Mi querida madre, Juan 5:46. Hoy vamos a leer. Sí, hay varios. ¿A quién no le he dado? Mildred no le he dado, ¿ah? A Mildred. Juan 6:29. 5:36 le dio a la hermana Irma. 5:46 a mi mamá. Mildred 6:29. Juan siempre. Juan 6:29. Juan 6:29. Vamos a... Ya dimos una vuelta, ¿va? Ustedes no, ¿va? Tranquilo. ¿Usted, Tinita? ¿Está bien? Sí. Bien, hermana Mari, le di. Sí. Ok. Todos tenemos. Tú no, veas. No, yo no, ahorita. Ok. Vamos a comenzar a leer. Mire pues. Volvamos otra vez a recapitular. Venimos en orden, ¿verdad? Venimos en orden desde arriba para abajo. La salvación es la entrada al cielo. ¿Cómo entramos al cielo? Justificado. Siendo culpables, Siendo justificados. siendo justificados. Siendo justificados. Somos culpables, ¿no? ¿Cómo entramos al cielo? Siendo justificados. ¿Cómo somos justificados? Por medio de la fe. Por medio de la fe que Él vio en nosotros. ¿Ya? Por medio de la fe. Va más abajo la fe ahora. Ahora estamos investigando ¿Qué es fe? qué es fe. Porque yo les pregunto ahorita, ¿cuántos creen? Amén. ¿O cuántos tienen fe? ¿Tienen fe? Amén. Amén. Sí, ¿verdad? Entonces, ustedes creen, ¿verdad? En otras palabras, ustedes Somos convicción. tienen una Convicción. convicción. Muy bien. Vamos a ver que tener fe es creer. ¿Ok? Creer. Comencemos. Jesús. Amén. Hechos 13:39. ¿Qué dice? Y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en el justificado todo aquel es justificado todo aquel que cree. ¿Escucharon? No pudiste ser justificado. En Él es justificado todo aquel Que cree. que cree. ¿Se dan cuenta? Clarísimo. Estamos hablando de la justificación. Y Él dice de que el que es justificado es por la fe, porque Él vio la fe. ¿Y qué es la fe? Creer. Ahora aquí lo está diciendo en Hechos 13:39, dice, y que todo aquello de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados,
En Él es justificado todo aquel que cree. Que cree. En otras palabras, todo aquel que tiene Fe. fe. ¿Se dan cuenta cómo vamos a ir entendiendo, verdad? ¿Están entendiendo? Él nos justifica a todo aquel que cree, a todo aquel que tiene fe. Muy bien. Ahora vamos a leer Marcos 16, 15 y 16. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. ¿Se dan cuenta? El que creyere. O sea, el creer es el que, o si crees salvo, si no crees condenado. Exacto. ¿Cuántos creen de aquí? Amén. Amén. Muy bien. El que cree es salvo. El que cree es justificado. El que no cree es condenado. Es desechado. Es mandado al lado izquierdo. ¿Ok? Miren los versículos que vamos a estar leyendo. Vamos. Lucas 8:50. Oyéndolo Jesús le respondió, no temas, cree solamente y serás salva. ¿Cómo digo? Cree Cree solamente solamente. y serás salvo. Pero mi Biblia dice que hay que creer, hay que esforzarse, hay que Solo creo. hacer buenas obras. Solo creer. Creer. Cree. ¿Así dice la Biblia usted? No. Cree, solamente Cree. cree y serás salvo. En otras palabras, solamente ten Fe. fe y serás Salvo. salvo. Muy bien, miren cómo los versículos nos van ayudando, ¿verdad? Sigamos leyendo. Juan 1:12. Dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Amén. ¿Se dan cuenta? O sea, como que la clase nos la está dando la Biblia, ¿verdad? Amén. Eso es lo más hermoso. Sí. Yo no tengo que explicar mucho. A veces hay que dejar que la misma Biblia nos explique. Ahora, cuando nos vemos en el problema de que ya la Biblia como que nos confunde por la traducción, entonces sí se necesita de una explicación. Pero miren qué claros estos versículos. Pues sí, porque ya usted nos ha explicado. Ahí está, ese es el detalle de que ya con una explicación previa, los versículos vienen y uno como que Solito, Ajá. solito. van cayendo. ¿Se dan cuenta? Vamos a volverlo a leer. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos Hijos de Hijos. Dios. hijos de Dios. ¿Usted es hija de Dios, Tinita? Sí. Claro que sí. Hijos de Dios. Hermoso, ¿no? Vamos a seguir leyendo. Juan 3:16, 17 y 18. Ahí tiene. Alexis creo que lo va a leer. Te ha dado su Hijo en mí, para que todo aquel nacimiento en esta tierra no tenga vida. Ajá, cuando te lo quitas Sí, es que no se escucha lo aquí. quite. Oh, Se lo wow. quita. Ok, sí, escuchamos. Pero está bien porque Sí, así escuchamos bien. todo. Wow, qué bien. Ajá. Cuando lean los demás, Ok. quítatelo para escuchar nosotros. Ajá, ok, está muy bien. ¿Y el 17? Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Amén. Amén. 18. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Ese va a ser pastor. Lee mejor que yo. Lee rápido. Lee mejor que yo, dice Jesús. Ok, muy bien. Wow. ¿Qué versículo este, Sí, hermano? está bonito. Wow. Gracias, Alexis.
el que en él cree no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado. Sí. Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Este viernes vamos a estar estudiando lo que es hijo. Sí, Eso va a estar bueno. eso va a Hagamos estar vigilia, bonito. Juli. El viernes que no haya límite de tiempo. Del unigénito Hijo de Dios. Amén. Wow. Qué hermoso. No tengo que explicar, es que se explica sola, ya ven. Ya ven, es lo más hermoso. Ok. Continuemos allá en Guatemala. Juan 5:24. El que no honra al Hijo no honra al Padre que le envió. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. ¡Qué hermoso! Amén. Amén. ¡Wow! ¿Se dan cuenta? Amén. ¡Wow! De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación jamás. Pues ha pasado de muerte a vida. Ok, miren cómo podemos entender la Biblia y le vamos a cambiar palabritas. Se lo voy a explicar nuevamente. De cierto os digo. Es cierto, digo. El que oye mi palabra y tiene fe y cree al que me envió, tiene vida eterna. En otras palabras, el que cree es justificado. Amén. Ujú. Miren por qué la salvación no se puede perder, porque el que cree es justificado. Y el que es justificado no vendrá a condenación jamás, mas ha pasado de muerte a vida. En otras palabras, ha sido justificado. Ser justificado es sinónimo de tener vida eterna. Amén. Y ser condenado es la muerte. ¿Ya? Es el que no cree. ¿Qué iba a decir usted, hermana Crisabel? Que allí cabe que nos enseñe nuevamente para los que no estuvieron esa vez lo que significa cuando Jesús dice de cierto os digo. Ok. Sí, es que cabe en lo que... Ok. Sí es cierto, ¿va? Porque como el pasaje dice de cierto os digo. ¿Qué significa cuando Jesús dice? Sí, el detalle aquí es de que aquí lo que está diciendo es amén, amén. Y tiene razón, hermana Crisabel, porque la palabra fe, ya posteriormente, por eso que yo quiero meterles a ustedes en la mente esto, porque después, al final, vamos a estudiar la palabra fe en hebreo. Yo ya se los enseñé a ustedes en una conferencia que yo di. Sí. ¿Qué es fe? Entonces me estaría yo adelantando, ya vamos a llegar ahí. Pero la palabra de cierto os digo, es ellos utilizaban, Jesús más que todo utilizaba primeramente amén, amén. Pero había veces que solo decía amén y decía la explicación. Pero nosotros no. Nosotros decimos, ¿cuántos creen que Dios es grande? Amén. Amén. Una vez. ¿Ya? Al final. Al final, ya, es cierto. Pero Cristo no. Cristo decía Antes. amén. Ajá. Dios es grande. O sea, lo confirmaba. Lo confirmaba primero. ¿Por qué? Porque en ese entonces, cuando se decía amén, ¿qué significa amén? Confirmar, estamos de acuerdo, sí, así es. Ok, eso no significa amén. Imagínense, eso es lo que nosotros Eso, sabemos. por eso les pregunto. Por amén. ¿Qué es amén? Así es. Así sea. No, eso no es amén. Amén es fiel. Es esta palabra. Fiel ya no es así sea. Porque así sea puede ser lo que yo pienso, que así es. No, pero cuando yo digo fiel es esta palabra, estoy diciendo
incambiable es esta palabra. Sin importar lo que yo piense y sin importar si estoy o no estoy equivocado, fiel es lo que estoy diciendo. ¿Ya ven? ¿Por qué creen ustedes de que en la iglesia no podemos decir amén a todo? Sí, es verdad. En cambio la gente está acostumbrada de que una vez yo hice la prueba en la iglesia y yo les dije rápidamente, les digo yo, les dije como 2 o 3 cosas para que la gente gritara y de último les digo yo, ¿cuántos me van a regalar su carro? Amén, dijeron todos. Estamos tan acostumbrados a que cuando el predicador grita amén, tal vez no estamos poniendo atención, tal vez estamos diciendo al niño, deja de estar jugando, gritó el niño, gritó el predicador, amén, y no pusimos atención a lo que dijo, y estamos diciendo fiel es esa palabra, ¿o no es así? Así es. ¿Ah? Amén significa fiel. Es esta palabra. Por eso, Si está diciendo el predicador una bobada y nosotros estamos diciendo fiel es fieles. esa palabra. Qué barbaridad. Lo que pasa es que cuando nosotros decimos fiel, estamos diciendo esa palabra es tan fiel como lo es Cristo. Porque el único que no cambia es Cristo. Amén. Y si nosotros decimos que esa palabra es fiel, estamos diciendo que esa palabra no cambia. Y si no cambia, es porque está en el mismo nivel que Cristo. Porque Cristo no puede ser movido. Amén. Y por lo tanto esa palabra no puede ser movido. Por eso cuando nosotros digamos amén, que sea algo tal vez que está escrito en la Biblia. Porque ahí sí no hay para dónde. Pero si yo digo, hermano, fíjense que el otro día tal cosa y tal cosa, amén. ¿Y qué tal si estoy mintiendo? Estoy diciendo, el otro día pasó esto, pasó lo otro. No, tal vez estoy mintiendo. Y amén. ¿No? ¿Cuántos creen que Dios es grande? Amén. Ah, qué diferencia, ¿va? ¿Cuántos creen que Dios es verdadero? Amén. Amén. Entonces él decía, amén. Tal cosa. En esta ocasión dice amén, amén. ¿Por qué dice 2 veces y en otra ocasión dice una vez? Porque cuando decía él amén, él estaba diciendo, esto que voy a decir, miren pues, les voy a poner aquí el ejemplo. Digamos que aquí está la ley de Moisés. Aquí fue dada la ley de Moisés, ¿verdad? La escritura. Cristo está como por aquí. Al él decir, de cierto os digo, en español dice desierto, desierto, aún así dicen, como quien dice, de verdad les digo, está traduciendo fiel como una verdad, ¿se dan cuenta? Pero cuando él dice de cierto os digo, una vez, o amén, tal cosa, lo que él decía, eso significaba de que lo que él decía era verdadero porque él retrocedía al dicho de Moisés. ¿Ok? Cuando decía una vez amén, él decía, amén, les digo que ustedes tal cosa y tal cosa, o la ley de Dios dice tal cosa y tal cosa. Significaba de que lo que él estaba declarando era verdadero porque estaba ¿dónde? en la ley. En la ley de Moisés. Ah, ok. Pero cuando él decía, 2 veces. ajá, porque era como que decir, era como dar una fe de dónde está la prueba de lo que está diciendo. Ya, por ejemplo, ay, ¿tú de dónde estás diciendo que eso es verdadero? Al decir una vez amén, ellos entendían que era de la ley. de la ley, de Moisés. Es verdadero porque lo estoy diciendo de la ley. Voy atrás, un paso atrás, porque él decía una vez amén. Pero cuando él dice, aquí dice amén, amén, ¿qué significa entonces? Interesante. Interesante. Que él decía amén. De la Torá y Amén. todavía desde el Antes principio de la Torá. de los Qué hermoso principios. eso. ¿Se dan cuenta? En otras palabras, cuando él dice amén, amén, él está diciendo, voy a la ley Y más atrás. y mucho más atrás de la eternidad pasada. De verdad,
Desierto la ley, desierto la eternidad. ¿Y qué es lo que dice? Desierto, desierto, les digo. El que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Wow. ¿Se dan cuenta? En otras palabras, ¿desde dónde viene eso? Desde mucho antes de la ley de Moisés. ¿Se dan cuenta? Amén, amén. Ahora, ellos lo decían primero, hermoso, ¿ah? Amén, amén, tal cosa. Bien, bien hermoso, y lo que sigue diciendo aquí. Ahora, mire lo que dice el 40, que ahorita que yo lo estaba viendo, no lo anoté, pero aquí dice. El 6:40. Dice, miren. Y esta es la voluntad del Padre. El 39 voy a comenzar a leer. Juan 6:39. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió. ¿Será que ese no está? Sí, no está. No. Ajá, miren. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió. Que de todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Porque él dice, y esta es la voluntad del Padre, el que me envió. Y en el 40 dice, y esta es la voluntad del que me ha enviado. Que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, Tiene vida eterna. tenga vida eterna. Amén. Y yo le resucitaré en el día postrero. Hermoso, ¿no? A ver, ¿a quién le di el 3:36? Era el que quedó, ¿va? Juan 3:36, en Guatemala creo que lo di. Quítate allá para poder. Ok. El que cree en el Hijo tiene la vida eterna. Tiene vida, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Wow. Wow. ¿Ya ven que cómo se va poniendo más pesada la cosa? Pero fíjense cómo se va poniendo más pesada para el que no cree. Pero para el que cree, solamente menciona el mismo galardón. Sí, amén. La vida La vida. Eterna. y eterna. Pero el que no cree, le va cambiando formas de explicarlo. Ha sido condenado. La ira de Dios. La ira de Dios está sobre él. Wow. Imagínense ustedes caminar así, caminar ustedes y que la ira de Dios esté como en el marcador. Donde usted vaya, la ira de Dios está sobre él. ¿Cómo te escondes? God. ¿Cómo te ¿Cómo se escondes de aparta? eso? ¿Cómo te apartas de eso, hombre? Imagínense eso, ¿verdad que impacta cuando lo vemos desde otro punto de vista? Sin embargo, dice, a los que creen en mi nombre, dice, las bendiciones lo persiguen a él. Y nosotros se han dado cuenta que nosotros andamos detrás de la bendición. Ajá. Eso es una falsa enseñanza. Sí. Porque ¿cuántos vienen a buscar la bendición de Dios? No, si tú vienes a buscar la bendición de Dios, tú no estás haciendo las cosas que a Dios le agradan. Está al revés. Está al revés. Porque si tú haces las cosas que a Dios le agradan, la bendición te sigue, la bendición te persigue. Amén. Donde usted vaya, allí va la bendición. Amén. Si usted se va por aquí, allí va la bendición. ¿Qué pasó con aquel siervo de Dios que cuando él habitó en la casa de aquella viuda, nunca faltó? No tenían. Y cuando él llega, nunca les faltó el alimento. Cuando José fue, estuvo en la casa de ¿cómo se llamaba? De Potifar, ¿verdad? Potifar. Prosperó. Porque la bendición la andaba llevando. La daba él. La bendición andaba. Lo seguía a él. Pero nosotros andamos detrás de la bendición. ¿Qué cosas, va? Sí, hermana Mar. Este texto dice, pero el que rehúsa a creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios. En el que leímos anterior, no me recuerdo si era Hechos o Marcos, dice, y el que no cree será condenado. Condenado. Y ya es condenado. ¿Por qué ya es condenado? Ajá, muy buena pregunta. Ya ha sido condenado. Ajá, es ya porque
Porque lo que nosotros tenemos que entender es de que todo lo que Dios, todo el plan de Dios fue previsto, preplaneado antes de que creara todo. Eso estaba hablando con mi hermana, por eso no, con Irmita, por eso nos llegó hasta como a la 1 o 2 de la mañana la otra noche, porque estábamos hablando de eso, de que el plan de Dios, por ejemplo, digamos que ahora esta línea es la creación del universo, ¿ya? Esta línea es la creación del universo. Aquí, antes de aquí no existe ser humano, ¿ya? De aquí para allá, vamos a decir que pasaron algunos millones de años hasta que Dios formó al hombre, pero digamos que aquí hay millones de años hasta que Dios forma al primer ser humano, ¿ok? Este es el primer ser humano, pero el plan de Dios de salvación del ser humano no nace en la cruz del Calvario, no nace cuando Adán peca, porque he escuchado que mucha gente dice, Dios le dijo al hombre que no pecara, pero como el hombre pecó, ahora Dios tuvo que mandar, como diciendo, si no pecan, entonces no lo hubiera mandado. Sí. No, la Biblia dice en el libro de Primera de Pedro, y se lo voy a dar la prueba porque a mí no me gusta hablar solo por hablar. Miren lo que dice el libro de Primera de Pedro. Capítulo 1 y versículo 19 y 20 dice, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos, por amor de vosotros. Primera de Pedro, ¿qué fue? Primera de Pedro 1, 19 y 20, más que todo es el 20, pero lo que les quiero decir es de que en la mente de Dios, digamos que esto es la mente insondable de Dios, en la mente de Dios, antes de que Él cree el universo, Él ya estaba destinado para ir a la cruz del Calvario. ¿Ok? ¿Qué es lo que pasa? Que como estamos en la mente insondable de Dios, Dios en esta mente que no puede ser medida, Él vio, Él conoció cada uno de la vida de cada ser humano en el planeta Tierra. Vio el último día de nuestra muerte, y en el último día de nuestra muerte Él vio, estando aquí, no ha creado nada todavía, estando aquí, Él conoció a cada uno de nosotros, y Él por lo tanto sabe que cuando nosotros muramos, Él sabe si nosotros morimos con Él en el corazón o no morimos con Él en el corazón. Y la persona que aquí muere, pero con Cristo en el corazón, entonces ese que está aquí muriendo, pero con Cristo en el corazón, Él lo está viendo desde aquí. Sí. Por lo tanto, ese pobre que está ahí, Él dice acá, ok, Él murió amándome, Sí. creyendo. ¿Ah? Entonces Él viene y dice, secretario, escribe Julio Barrientos en el libro de la vida. Y una vez que Él escribe mi nombre, nunca más puede ser borrado, porque Él no se puede equivocar. Él ya vio que yo morí con Él en el corazón. Entonces, ¿en qué momento de acá yo puedo decir, líbrame el trío, ¿ah? Yo puedo decir, no, mejor yo me voy por otro camino. Ya no quiero servir a Cristo, me voy a ir para acá. ¿Por qué? Porque si yo pudiera hacer esto e irme para otro lado, entonces la omnisciencia de Dios falla. Dios ya no sería el Dios
omnisciente, el Dios poderoso, Vendría el Dios a ser como omnipotente. nosotros. Vendría a ser como uno de nosotros, Que no que se sabemos el equivoca. futuro. Exactamente. Y si ese es Dios, no hombre, qué riesgo tener un Dios así. Qué riesgo que al final Que le falle ni una él cosa. sepa que... No, mi Dios es este, el que sabe todo. Amén. Por lo tanto, ahora vamos a poner el ejemplo para contestar la pregunta. Digamos de que este no creyó. Este no creyó. Bueno, me equivoqué, ¿saben por qué? Pero Porque el que creyó con Cristo tenía que estar así. Sí, cara feliz. Ajá, pero como este no cree, digamos, muere así. Este no cree, ¿verdad? Ajá. Entonces, como él vio que no creyó, entonces aquí le dice, Secretario. secretario, Borra. no escriba su... No borra, no, es que no ha escrito No nada. escriba. Claro, porque No escriba su nombre Ujú. en el libro de la vida. Porque ya es condenado. Eso significa, Ya ha sido. ya ha sido condenado. Desde antes. ajá, ya. Luego creó el universo, luego creó al hombre, aquí vino el diluvio, el rey David, los profetas, los salmos, tal cosa, viene Jesucristo, muere, 2000 años después, aquí está la persona. Este que no cree, no es condenado aquí, Si no allá. fue condenado aquí. Amén. Y en esa persona que no cree es ¿cómo es? El libre albedrío. Libre albedrío, ¿qué dice? No. No. Es que la del viernes, era que cómo estuvo. La enseñanza del viernes. Es lo que yo les dije el viernes. O sea, cuando alguien cree y acepta al Señor, ok, sabemos que el Señor lo perdonó, ¿verdad? Ajá. Ok. Pero, como muchos venimos y nos vamos de nuevo al mundo Ujú. a hacer el pecado, pero Dios nos tiene escritos en el libro. Exacto. Ujú. ¿Qué significa entonces? Pero, Ajá. si no seguimos haciendo la voluntad de Dios Ajá. y morimos, Ajá. obvio No, no vamos a No hacer puede pasar así. Puede pasar. Claro que puede pasar. No, pero. Si usted muere, permítame. Ajá. Si usted, ya le voy a explicar por qué puede pasar. Porque usted está aquí y usted elige, mejor decide elegir otro camino en el pecado y morir en el pecado. Ajá. ¿Quién le dijo a usted que su nombre estaba escrito? Ah, Es que nunca estuvo escrito Ajá. allá. El engaño está en pensar de que solo porque voy a la iglesia mi nombre está escrito. Ajá. El engaño está en ver que una persona viene al altar y dice, yo te acepto, Señor Jesús, como mi Salvador. Y el que me confesare, y he escuchado pastores que dicen, es que tiene que confesarlo con su boca, porque la Biblia lo dice en Romanos capítulo 10, el que me confesare con su boca, el que me confiese con su vida. Diferente. Nada que ver. Sí. Con su vida, el que me confiese con su vida. No con la boca. Con la boca. Como No dice de la. A ver pues, ok, si eso fuera así, y aquel demonio, el endemoniado gadareno, hermano Beto, no sale corriendo y se postra delante del Hijo de Dios y le dice, Jesús, Hijo del Dios viviente, declaró con su boca. Ajá. No dejó de ser demonio, por eso. Entonces, obvio porque hay siempre, ¿verdad? Que, bueno, lo que se ve ahora Claro. en día, que aparentamos ser cristianos Ujú. y andamos haciendo el mal, el Ujú. pecado. Es obvio que no estamos haciendo la voluntad de Dios. Claro, pero Entonces, ahí estamos o no estamos escritos en el libro. Porque hubo un arrepentimiento de nosotros en un momento. claro, ¿Me entiendes? sí, claro, pero es que como esto no depende de nosotros. Ajá, por eso. ¿Qué, Mildred? Iba A a ver, decir- a mí me gusta que ustedes den la clase, es lo que me gusta. Solo iba a decir que como humanos, Yo pensé que iba a decir, eso le iba a decir, que nosotros vamos a la clase mejor. o sea, sí, no somos perfectos, entonces nosotros Exacto. creemos en Dios y tenemos el deseo, pero no significa que no vamos a pecar, Exactamente, sino que todavía estamos en exactamente. esta carne y todavía vamos a pecar. Exactamente. Pero no está- Son los Ajá. pecados que faltan que Sí. cometamos. Sí. Porque como Él, de modo que Él conoce nuestro último día de la muerte,
todos estos puntitos que están aquí, que son nuestros pecados, hoy en día estamos aquí. Pero todos estos puntitos que están aquí están en el futuro. Son los pecados que faltan por cometer. Pero estos pecados que faltan por cometer, Cristo los perdonó en la cruz del Calvario. Sí. ¿Ok? Por eso usted y yo, usted no puede considerarse un pecador delante de Dios. Ya lo ve Sí, sin pero pecado. Nosotros somos santos Ajá. y sin mancha. Sin mancha. No hay que entenderlo como en la iglesia que dicen, prepárese hermano, deje de pecar, porque si no deja de pecar, acuérdese, Dios viene por una iglesia sin mancha y sin arruga. Y si usted está en pecado, usted no se va. Hasta sabe que, y lo voy a decir aquí, un dicho que decían en la iglesia, no sé si usted lo dijo una vez, pero soy sincero. Ajá. Ya sé cuál es. No se viste que no va. Yo detestaba ese dicho. No ¿Cuál? se vista Y yo que creo no que se usted va. lo decía. No se vista que no se va. No se vista que no se va. Ahora que usted entiende, se da cuenta qué mal es ese dicho. Exacto, pero por lo mismo. Por lo mismo, por la ignorancia que nos da. Pero no se vista que no se va, dicen muchos. ¿Cómo así? Ajá, ¿qué quiere decir Es eso? como ¿Cómo así? diciendo, no se confíe que se va a ir, porque si no está Ajá. listo, no se va a ir. Mejor no. Eso, es como no, Por eso, no se vista. piense que va. Que, no piense que va a ir. Entonces la gente dice, no se vista que no se va. Entonces yo mi pregunta es, si esta gente dice que estos pecados que están aquí ya no hay que cometerlos, Entonces nosotros tenemos que hacer algo para volver a ganar la exactamente, no nosotros, Ajá. sino que si estos pecados, le puedo poner un ejemplo. Es que eso ya está arreglado, pues ya Miren, está pues. pagado, ya Sí. está Claro. justificado. O sea, ya nosotros está. no tenemos, o sea, qué hacer, no hacer para... Exactamente, O sea, el error está en pensar Que que tenemos nosotros que hacer algo tenemos que hacer. No, nosotros no tenemos que hacer nada. Lo que estoy enseñando aquí es que lo único que dice la Biblia que hay que tener Es fe. es fe. Pero es que yo solo los estoy llevando por ahí porque al final yo le voy a explicar a ustedes ¿Qué fe? ¿Qué es? qué es tener fe, Ujú. qué es creer. Porque ustedes han de decir, entonces solo tengo que creer y yo creo. ¡Wow, qué bien! Es que No. por lógica, por inteligencia, pues. Solo que un ignorante no crea que si tenemos fe y creemos en Dios, obvio que no vamos a hacer el pecado. No, claro, pero mire lo que le voy a decir, de que tener fe y creer, y me estoy adelantando al final, porque el final es lo mejor. A mí siempre me gusta hacerlo de esta manera, yo siempre me gusta tratarlos bien, pero al final dejarles caer el pastelazo, porque solo de creer, Hasta los demonios creen. hasta los demonios creen. Dice la Y Biblia. Yo lo dije aquí, pero ustedes me hacen que me adelante a la clase, ¿ya? Pero no me quiero adelantar. No, Julito, pero es Ajá. que bueno, en este momento que está explicando eso, es esto, mire, ve, que ahí puede haber una confusión. Porque si nosotros nos quedamos con esto, ok, ya mi nombre fue escrito Ujú. allá, y entonces, y Jesucristo ya me justificó, Ajá. Y ya los pecados están entonces, perdonados. y ya los Sí. pecados están perdonados, sigo la vida loca, porque ya lo mío está arreglado. Puede haber esa confusión. No la puede haber, La pero cosa no deberían ustedes aquí, Sí, porque sí. yo expliqué lo del árbol. Exacto, Sí. pero, porque con nosotros ya usted viene trabajando. Mari no estaba en esas clases. Digamos. Vino tarde, pero les lo expliqué. Sí, exacto, pero dejemos a Mari, que Mari rapidito se enchufla y se Ajá. conecta y se pega. Ujú. Pero digamos que viene alguien más nuevo. No, alguien nuevo. No. Entonces, no. y usted está explicando eso, se le puede quedar a... Bueno, entonces Julito dijo que yo puedo hacer todo, lo que no hay problema, porque si ya mi nombre está ya Ajá. escrito y nada va a pasar. Entonces, ahora es que viene el cantazo que usted nos va a dar, que es fe, y ahí vamos Claro. a aprender, y ya nosotros sabemos que si está escrito el nombre de nosotros desde antes, ¿cómo va a ser la vida de nosotros? Exactamente, a eso Dentro vamos. de eso. A eso vamos. No es que queramos, no es que estemos libres de hacer, van a No, pasar no, no, ciertas no. Miren cosas. pues,
les voy a explicar algo. Se los voy a volver a explicar para que lo tengan claro. Otra vez con mis dibujitos. Chamboncitos, pero lo hago con todo mi corazón. Pero bonito que lo entendemos. Eso Ok, sirve. gracias a Dios. Muy bien. ¿Ven estos pecados que están aquí? Son los pecados pasados. Este es el presente. ¿Ven estos pecados que están aquí? Sí. Son los pecados futuros. ¿Y aquí? Pobre, Murió. murió. ¿Están entendiendo ahora? Pecados pasados, aquí estamos en el presente, pecados futuros. Supongamos, para poner un número, aquí hay 10 pecados. Y aquí hay otros 10 pecados. Hacen un total de 20 pecados en toda mi vida. Cuando Cristo fue 2000 años aquí atrás, a la cruz del Calvario, Él dijo, aquí vengo. ¿Cuál es la deuda de Julio? Colosenses capítulo 2, versículo 14. Anulando el acta de los decretos que era contraria a nosotros. Amén. ¿Qué significa el acta de los decretos? El papel donde estaban escritos mis 20 pecados. Cristo llegó a la cruz del Calvario y dijo, muéstrenme la ficha de Julio Barrientos. Aquí está la ficha de Julio Barrientos. 1, 12, 4, 5, 6, 19, 20 pecados. Ese es el acta de los decretos que estaba en contra de nosotros. Y decía, por esto Julio tiene que morir. Sí, tiene que morir Julio por esto. Muy bien. Colosenses 2, ¿qué? Colosenses 2:14. Cristo toma el acta de los decretos, se la echa en el hombro, caminó con ella, Tinita, con la cruz pesada, y fue a la cruz del Calvario. Y dice que cuando llegó Cristo a la cruz del Calvario, La clavó. ¡pah!, clavó mi acta donde estaba mi deuda escrita. El acta suya, el acta de Tinita, el acta suya. ¿Ok? Toda nuestra deuda está pegada. Los 20 pecados que yo iba a cometer en toda mi vida están pagados. Ahora miren pues, ¿qué significa la Biblia cuando, un pasaje en la Biblia que dice, y Dios es poderoso para guardarnos sin mancha y sin arruga delante de Él? Ok, Él es poderoso para guardarnos. Digamos que este es el poder de Dios que nos guarda sin mancha y sin arruga. ¿Y mañana y este pecado? No, seguimos guardando. Igual. O sea, lo vamos a cometer, Sí, pero ya pero estamos listos. estamos ¿Y no que me guarda sin mancha y sin arruga y sin pecado? ¿Qué falló entonces el día de mañana? ¿El poder de Dios? No. ¿O el pecado fue más fuerte que el poder de Dios? ¿Qué falló? Nosotros porque como siempre humanos, vamos a fallar estando Sí. aquí. No, es que ustedes no están entendiendo el versículo. No depende de nosotros. Exacto. Es Él. Oigan lo que voy a volver a repetirlo. Y Dios es poderoso para guardarnos a nosotros sin mancha y sin arruga delante de Él. Dios es el poderoso. Si decimos de que Él no nos guarda con este pecado, falló Él entonces. Es que como Él, Julito, ya nos perdonó, entonces eso ya están pagados. Es lo que Ya estoy no diciendo. Por eso, pero lo que... Ok, Eso ya no cuenta, es como que ya pasaron para Él. Sí, yo lo entiendo. Pero ahora, ¿y el que murió pues? ¿Y si no estaba haciendo la voluntad de Dios? Ok, ahorita vamos a eso. Mire pues, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Estos pecados, hagan de cuenta de que como nosotros no somos Dios y no vemos el futuro, nosotros no sabemos el resto de pecados que tenemos por cometer. Pero en la mente de Dios, el acta de los decretos está borrada. Está anulada. Entonces, ahora cuando viene Satanás y le dice, ¿viste el pecado que cometió? Es como que yo le digo ahorita, hermana, ¿ve el puntito negro que está ahí? Entonces, Permítame, contésteme, digamos que usted es Dios. Digamos que usted es Dios y yo soy Satanás y yo digo, ¿usted ve el puntito negro que está aquí? Esta es Marina. Y Satanás, ¿ves el pecado que está aquí? ¿Usted le ve el puntito negro que está ahí? ahorita. Ajá. No. Así dice Dios. ¿Cuál pecado? Ya está limpio. ¿Y quién no lo acabas de ver? Acaba de cometer un pecado. Y Dios dice, ¿cuál pecado?
Yo veo a Marina Ya los pagó. Sí, porque está Yo veo, quiero ver, voy a ver a Marina nuevamente. No hay nada. No veo ningún pecado. Dice, Es que ya está ahí, ya sus está pecados, mana Marina, Dios los mandó a lo más profundo de la mar y dice que no tiene más memoria de ellos. Entonces Satanás puede venir y decirle, pero Julio, hace unos años, fíjate que Julio hizo esto y esto. No me acuerdo. No me acuerdo de ese pecado. Eso es lo que la iglesia también te enseña, a querer ser perfecto. Exacto. Y si Nunca. hubiera, fíjate, si pasara eso, ¿verdad? Yo hubiera perfecto, no hubiera venido el amor. Exactamente, Jesús. Hubiera dicho él, mira, aquel va a ser Lo perfecto, pueden aquel va a hacer. morir por eso. Exactamente. Sí. Ahora, vamos al que no hace la voluntad de Dios. Ok, ya entendieron esto, ¿verdad? Pero es que hay Ah, algo no, que- permítame. Es que Déjenme terminar de explicar lo que quiero explicar. Ok, borré esto sin... Estos son los pecados que faltan por cometer. ¿Ok? ¿Qué significa que el poder de Dios nos guarda entonces de cometer pecados? Que estamos viviendo conforme al poder de Dios. Exactamente. Pero ¿qué significa que Él nos guarda, aunque pequemos mañana, aunque pequemos pasado mañana? ¿Y cómo es eso que Él nos guarda sin pecado? Y mañana vamos a cometer pecado. Oh, ya. ¿Por qué? Porque el pecado de mañana Ya está pagado. ¿De qué pecado entonces Él nos guarda? De un pecado extra que no esté en la línea perdonada. Ajá. Ajá. Que pueda salir de nosotros. Porque Eso si es lo que nosotros cometemos, Dios nos perdonó esta línea recta que va aquí. Y si nosotros cometemos un pecado extra, significa que ese no está perdonado. ¿Qué tiene que hacer Cristo en ese momento? Morir. Tiene que volver a descender, A morir otra vez. a morir a la cruz del Calvario, ser puesto nuevamente en vituperio para poder pagar este. Me explicó antes de que yo le hiciera la pregunta, pues. Bueno, gloria a Dios. Ya había agarrado yo de que obvio ya que, estaban ajá, que eran extras. ¿Se dan cuenta? Este pecado que está aquí De. es aquel pecado donde sucede el milagro de Dios. ¿Se dan cuenta? Yo le soy sincero, y aquí está mi esposa, aquí está mi suegra, y aunque mi suegra me regañe después, ojalá que no lo hagan en el video, ¿va? Pero les voy a confesar, hace muchos años, y a usted le conté también, hace muchos años, muchísimos años, comenzando estábamos nosotros en el Evangelio, y yo fui a un restaurante, y estaba una muchacha. ¿Y qué pasó? Que la muchacha estaba guapa y todo, ¿verdad? Y yo estaba casado. Y sucede que yo le comencé a tirar la terapia a Manuel. Ah, y la chava también, pues. El anzuelo. El anzuelo. El anzuelo. Le lancé el anzuelo. Mire que no había hablado en toda la clase. Mire lo que viene a decir, ¿verdad? Mira que vino a pasar. Mira lo que viene a salir. Ok, le tiré el anzuelo y la chava ni modo, ¿va? ¿Cómo podía resistirse? ¿Quién puede culpar a la muchacha? ¿Va? Entonces, ¿qué pasó? Que habíamos quedado. Habíamos quedado en una cita. Ah, tal fecha te van a ir a traer, que no sé qué. Y yo llegué, mire cómo es uno. Por eso nosotros nos apresuramos al mal. Y yo llegué, ¿ves? Y no la miré en el restaurante. Y le digo yo, ¿y qué pasó con tal? No voy a decir no, porque... Me metes en problemas. Ah, no, no tengo problema. No, Karina sabe quién es. ¿Y qué pasó con tal muchacho? No, fíjese que hoy no vino porque tuvo una emergencia. El poder de Dios me salvó. ¿Qué pasó? ¿Qué cree usted? ¿Que yo me di porque yo entendí el poder de Dios en ese momento? No. Lo intenté una segunda vez. Oh. Sí. No me gustaba la chava. Me gusta. Me gustaba la chava. No, es verdad, estoy siendo honesto con ustedes. Lo intenté una segunda vez y me van a creer que la chava no estaba nuevamente en el restaurante. He venido a hacer eso. Entonces ese pecado no lo cometí. Pero no lo cometí porque yo soy bueno. No estaba. Porque Dios lo estaba guardando. Eso es lo más hermoso. Reconocer que cuando nosotros, es como que José haya dicho, yo
¿Quieren ustedes saber cómo se rechaza a una mujer? Hablen conmigo. Yo sí tengo la capacidad, yo sí tengo. No. Fue el poder de Dios que lo guardó a él para no cometer ese pecado. ¿Están entendiendo? Porque si pasara, perdón, si pasara, es como que Dios, volvemos a lo mismo. Se equivoca. Exacto. O tiene la capacidad de perdonar esto, pero esto se le pasaron, híjole, me descuidé y claro, claro. Ya eso es como que le da chance a Satanás, hey, mira, tentalo, ya verás que yo no lo guardo. Así que se va a presentar, pero él no va a permitir que pase. No, eso no va a pasar. Eso no va a pasar. Entonces, si cuando usted comete un pecado, si lo cometió y usted es un hijo de Dios, no estoy diciendo que... Es que aquí el problema es asegurar que el que va a la iglesia es un hijo de Dios. No se sabe. Ahora, yo siempre explico y digo, si la persona es hijo de Dios, el pecado que cometa está perdonado. Y el que no cometió, aunque quería, el poder de Dios lo guardó, porque ese pecado, como no está perdonado, es imposible que usted lo cometa. ¿Y si usted lo comete? Y si usted lo comete, es porque ya estaba perdonado. Usted nunca va a saber cuál era el que estaba perdonado y de cuál no. O sea que, si usted, es como a veces uno dice, yo iba a hacer tal cosa, pero me arrepentí. Es Dios guardando. Es Dios guardándolo a uno. Pero si lo hizo y se quedó ahí por un buen rato, pero luego vuelve y se arrepiente, ya estaba perdonado. Ya estaba perdonado ese pecado. Claro. Ahora sí ya está. Claro, ya sí es una hija de Dios. Exacto. Ajá. Si no es una hija de Dios, cuadra lo contrario. El que no es hijo de Dios puede ir a la iglesia 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 años. O sea, como quien dice, el que se arrepintió en un X momento y no se arrepintió de corazón, el Señor no escribió el nombre en el libro de la vida. No, mira, hay que entender algo. Hay que entender algo. Volvemos a lo mismo. Volvemos a lo mismo. El arrepentimiento no depende de mí. Si yo digo que yo soy salvo porque yo me arrepentí de corazón, entonces tengo de qué gloriarme. Porque si el hermano Beto no es salvo, y yo le voy a decir, ¿por qué no creíste como yo? Eso es gloriarse. Y Dios eliminó eso. El arrepentimiento, dice la Biblia, que Dios lo pone en nosotros. Nosotros, ¿cómo nos vamos a arrepentir si a nosotros nos encanta el pecado? ¿Por qué nos vamos a arrepentir? ¿No se da cuenta que a veces la gente en el mundo dice, viera pues, 3 mujeres tengo ahorita? Vieras que aquí, que allá, que no sé qué, creídos pues. Pero cuando una persona es un hijo de Dios, aunque peque, le duele. No se jacta. Porque no quiere pecar delante de Dios. Quiere ser bueno delante de Dios. Pero como estamos en este pellejo, en esta carne, vamos a cometer pecados. Entonces, lo mejor de todo no es decir, ustedes tienen que dejar de pecar. No, es que Dios es poderoso para guardarnos sin pecado. ¿No podemos contradecir la Biblia? Si yo les digo a ustedes, ustedes tienen que dejar de pecar, les estoy diciendo, esfuércense por dejar de pecar. Entonces les estoy, mejor quítense la carne. Porque solamente con el hecho, ustedes ahorita aquí, ¿quién está cometiendo pecados aquí ahorita? ¿Seguros? En este momento no. Ustedes están en pecado solo con el hecho de estar en carne. Exacto, porque la carne es pecado. ¿Vale? Entonces, ¿cómo es que somos salvos entonces? Si hay que estar sin pecado, entonces ¿quién se va a ir al cielo? Cristo va a venir y el pobre se va a tener que regresar solo, porque nadie sería salvo, pero la obra de Él es perfecta. No, y sería injusto que nos dejen esta carne tan pecaminosa. Exacto. Sería injusto porque esta carne es enemiga a nuestra alma, porque tiende solo a pecar, le gusta. Exacto. La carne. Por eso, es como un imán. Yo siempre lo explico, se lo he explicado a mi hermana y lo he explicado a mucha gente. Es como un imán. Este es un imán
y este es el otro imán. Este soy yo y este es el pecado. Si yo los pongo cerquita, ¿así qué pasa? ¡Pum! Se pega. Y yo siempre le pongo el ejemplo a toda la gente. Yo dejo eso ahí y está pegado y los pongo solitos a ellos dos. Ahora yo siempre pregunto, ¿en qué momento, por el deseo de este marcador, por el propio deseo de él, puede despegarse del borrador? No puede. Por el propio deseo de él, no puede. Por eso yo, si Dios me suelta su poder, si Dios me quita su poder ahorita que me tiene sostenido, ese lazo de la vaquita que está aquí, digamos que Dios ahorita, la vaquita está queriendo ir para allá. Ese soy yo. Más bien mejor debería yo de no como una vaca, sino con un burro. Con un burro me tengo que comparar yo. Porque el burro quiere ir para allá, quiere ir para allá, quiere ir para allá, y Dios nos tiene agarrados con ese lazo. Pero en el momento que, vaya, ese burro se va para donde él quiere. Pero qué hermoso cuando Jesús le dijo a Pablo, antes ibas donde tú querías. Y hacías lo que querías. Pero hoy, Otro te ciñe. hoy vas a ir donde yo. ¿Dónde está el libre albedrío ahí? Nada. ¿A dónde está el libre albedrío ahí? ¿Dónde está que lo que yo quiero hacer, que no sé qué? No, hoy vas a hacer lo que Dios te diga porque la savia de Él corre por tus venas. El poder del Espíritu Santo corre por tus venas. Y la Biblia dice que si tenemos el Espíritu Santo, Él, no usted, Él es el que nos guía a toda justicia y a toda verdad. Él es el que nos guía, no yo. Aún la buena obra que yo hago ha sido guiada por Él hacia mi vida. Porque si yo le voy a dar un plato de comida aquí al hermano Beto y Dios me suelta, más bien le voy a robar los únicos $10 que él tiene. ¿Se dan cuenta cómo cambia la mentalidad? Si Dios ahorita me suelta de su poder y el hermano Beto solo tiene... Es más, esa camisa del Real Madrid se la quisiera robar para ponérmela yo y hacer así. ¿Ya? Pero no. ¿Qué te da risa, María? Pero no. Dios me toma con su poder y me llena con su poder. Cambia mi mentalidad. Me regenera. Cambia mi forma. Dice la Biblia que nosotros ahora tenemos la mente de ¿quién? De Cristo. Entonces, si tenemos la mente de Cristo, significa que en vez de robarle la camisita tan bella, ¿Le vas a dar otra? Bueno. No, dice. Bueno, no iba a decir eso, pero ¿qué tal yo digo? El hermano Beto solo tiene $10. Tenga, hermano Beto, porque tenemos la mente de Cristo. Hermoso. Es hermoso, hermano. Tenemos que pensar diferente. Tenemos que actuar diferente, ¿ya ven? Ahí iba a decirle yo, Julito, porque nosotros tiene que haber una señal que somos hijos de Dios. Exacto. Y la señal es esta. Ajá. Y también que un hijo de Dios, porque vaya, digamos, nosotros ya tenemos claro todo eso. Ajá. Entonces, mi carne me impulsa a cada segundo a hacer lo que no le agrada a Dios. Pero lo que hay dentro de mí, la savia que hay dentro de mí me está recordando. No lo puedo hacer. Claro. Porque la misma palabra me manda a que como dice usted, en vez de que usted le quite la camisa, no, mejor piensa en qué le puedo ayudar, esas cosas, porque nosotros tenemos que dar fruto de lo que somos y lo que estamos aprendiendo. Es esto, Exacto. Lo que pasa es que ustedes ahorita, yo no he llegado al final. El hecho de la palabra creer, nosotros lo entendemos como un acto de convicción. ¿Por qué creen que anoté esas dos palabras? Porque ustedes las dijeron. Porque eso es lo que creemos. ¿Qué es creer? Que es creer. Fe. ¿Qué fe es creer? Que fe es creer. Pero el otro domingo vamos a aprender y vamos a terminar de leer las citas que no. Solo les quiero explicar esto de último. Miren, pues, ¿se dan cuenta que en ningún momento se separaron por todo el rato que hablamos? ¿Verdad que no? No. Este es Julio Barrientos y esto es el pecado. Estoy pegado. Y si Dios me deja a mí ahí por mi propia cuenta, moriré en el pecado. Pero Él vino. Y ese imán no puede desprenderse por su propia cuenta.
tuvo que venir una fuerza exterior a este imán y a este imán, una fuerza como el poder de Dios, que es el milagro más grande en el universo. ¿Cuál es ese? Circuncidar nuestro corazón. Él es el que hace esto, ¿eh? Y nos puede desprender. Y es más, ¿quiere que le diga algo? El marcador soy yo. El pecado estaba encima de mí. Se gloriaba. Ajá. Pero Dios viene y me saca de estar humillado del pecado. ¡Pah! Me desprende. Y hoy me pone por encima del pecado, pero lejos de Él. Por eso todo mi pecado. Entonces como que Él diga, este borrador era lo que te impedía entrar al reino mío. Pero yo lo quito de ti. ¿Dónde está el pecado ahora? ¿Ya ven? Así es. ¿Y cómo puede venir un pecado extra? Si viniera un pecado extra del que no ha sido pagado, significa que Cristo tendría que volver a venir, Hebreos capítulo 6, y ser puesto nuevamente a vituperio, a sufrimiento por un pecado. Es como que Cristo venga y diga, es como cuando ustedes, si uno de ustedes se vaya de aquí ahorita y a los 10 minutos regrese, se me olvidó mi celular, se me olvidó tal cosa, ¿ah? Sí. ¿Ustedes creen que Cristo es capaz de eso? No, Cristo vino, hizo lo que tuvo que hacer, sí. y él no va a regresar y se me olvidó un pecado de Tinita. ¿Creen ustedes eso? No. Perdonó todos los pecados. Amén. Vamos a dejarlo hasta ahí. ¿Qué pasó? Que yo pensé que ahora vamos a terminar con eso. No, esto es infinito, Esto es, la palabra de Dios es hermosa. Y me faltan, solo leímos una línea de las citas que tengo. El otro domingo vamos a leer más. La verdad que lo que hace falta es tiempo. ¿Qué horas son, hermano Beto? Ahí está, mi hermano. Aquí está, las 2, sí. Muy bien, lo vamos a dejar hasta allí.